Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy pero muy buenos días, mi querida familia colombiana, mis compatriotas. Saludos para las 758 personas que están aquí en nuestro canal. Desde nuestra última transmisión hasta este momento han llegado 6 compatriotas más. Muchas gracias. Y un fuerte aplauso por esa colaboración maravillosa. Qué bien. Y nuestra tarea es seguir que este número que está aquí aumente. Claro que sí. Y abajo también está el link para que participen de la rifa del pocillo, para que nos tomemos un tinto y seamos amigos. Abajo en el primer comentario está el link. Nuestro cartel dice no votar o no votar por la consulta. Eso lo vamos a analizar porque es que hay muchas personas tienen duda que por qué es que estamos invitando a no votar, que la mejor opción no votar, que es lo contrario como cuando se va a elegir presidente de la República o un gobernador, pues ahí sí les decimos a las personas, no se vaya a quedar en casa porque el contendor pues va a ganar con pocos votos, pues va a ganar. Y yo conozco un caso aquí en Colombia, en un municipio, de un amigo que fue electo por un voto como alcalde de una población de Colombia. Así es sencillo, fue electo por un voto. Mientras que en este caso pues no salir a votar, pues no pasa nada. Porque uno dice, no, pero es que sería bueno en esa consulta colocar todo lo contrario, lo que no estemos de acuerdo. Pero van a haber expertos que lo van a explicar seguidamente. Les voy a mostrar las maras, estas famosas maras. Uy, Estas maras, unas maras que tengo por acá, que son los angelitos que están diciendo, estos, ahí los ven, los angelitos de luz que este señor que tenemos en Colombia, el supuesto, dice que hay que tratarlos con amor, con mucha, darle besos y abrazos y rehabilitarlos. Pues resulta que si fuera lo contrario a lo que hicieron estos personajes, porque ahí lo que estamos viendo son las maras del Salvador, los angelitos estos que están diciendo del Tren de Aragua, lo mismo. Si esos angelitos llegan a una casa, llegan a un lugar, eso no le van a preguntar, venga caballero, lo abrazo y lo beso y luego lo robo y yo me le llevo esto, o le van dando piso, como decimos, o le van dando bala, pero primero que todo venga, lo abrazo y lo beso. Ahí vemos cómo es que en El Salvador están llegando estos personajes del Tren de Aragua, parte del Tren de Aragua, y están llegando también las maras a esta cárcel, que es el SECOP, la cárcel, el SECOP. Allá los están rehabilitando, si no trabaja no come, así de sencillo. Bueno, y tengo una desafortunada noticia antes de irnos con la siguiente nota, porque la siguiente nota sería la culpa es de la vaca. Eso lo vamos a ver con Luis Carlos Vélez de Vélez en la mañana. La culpa es de la vaca. Estas son noticias de la noche del lunes. Hoy es martes 8 de abril del 2025. También lo último que nos llegó es este desafortunado. Uy, esto acabó de pasar aquí en Abasticos. Se volcó una mula, Virgen Santísima, señor. Aquí en Abasticos. Vamos, mire. Uy, Madre Santísima. Acabé de volcar esa mula aquí en Abasticos. Uy, Padre Santo, señor. ¿El señor se mató? Claro, ese se mató. Ay, juepucha, mano, parece que el señor se mató. ¿Qué fue eso? ¿Una mula? Una mula se volcó, sin frenos. Una mula. Sin frenos. Ay, juepucha. Ya toca llamar a bomberos. Sí. Toca llamar a bomberos. Sí, se mató ahí, se murió. Claro, ese señor tuvo que haberse muerto ahí. Ay, señor de los cielos. Y ese otro señor allá no quitó camión, mano.
No le dio tiempo. Noticias Y ese desafortunadas. señor Esto no quitó sucedió ese en la camión, noche de oiga, ayer, en Virgen la tarde de Santísima, ayer, señor. en la vía Mire. Ay, señor bendito, ya. que conduce Ese camión se está prendiendo. Saque eso para Se arriba. prendió. de se prendió, Villavicencio eche para a Bogotá. arriba. Eche para arriba con esos cilindros que es un peligro, mano. Uy, Madre Santísima. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos. Eso fue en la tarde de ayer, lunes. Noticias desafortunadas. Al parecer el conductor de la tractomula falleció y fue un accidente en un sector que se llama Abasticos. Bueno, muy bien. Ahora sí me voy con la primera nota tomada del noticiero La Hora de la Verdad con el doctor Londoño Hoyos, que nos va a ayudar votar o no votar en esta consulta que se nos aproxima. Porque vea, es que la horrible noche, para que se nos vaya la horrible noche, nos faltan 485 días. 485 días en este martes 8 de abril. Porque este señor, el que se dice el Aureliano Buendía, el cacas, el consumidor de azúcar, fumador de marihuana, el empedadorcito. Y a propósito de esta nota, imagínense que la última que tenemos es que está diciendo que por los cables de la energía eléctrica se puede transportar gas. Yo nunca había escuchado eso, que por los cables de la energía eléctrica se puede transportar gas. Vamos, queda pendiente esa nota aquí en nuestro canal para que escuchen las aberraciones que uno escucha, que eso jamás había sucedido. Ahora que es que se puede transportar gas por los cables de la energía eléctrica. Y lo está haciendo este señor. Bueno, claro que ustedes entienden que tiene que estarlo diciendo bajo el efecto de algún alucinógeno. Ahora sí nos vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera duda es votar o no votar en esta tal consulta que nos van a hacer gastar a nosotros los colombianos 700.000 millones de pesos. Escuchemos a la nota. Para empeorar las cosas, doctor Fernando, porque nada de esto va a funcionar, ya se le ha notificado por parte de la segunda vicepresidente de la Cámara de Representantes, Dina María Garrido, al presidente Gustavo Petro, que hay unos vicios de constitucionalidad insalvables en la reforma a la salud que pretende hacer aprobar en la Cámara de Representantes y que por lo tanto no se tratará de un bloqueo institucional, sino simplemente del sentido común y de la legalidad la que impedirá que pueda funcionar la reforma a la salud, que pueda seguir su trámite. Vamos a ver qué le responde Gustavo Petro, y es que sí, doctor Fernando, uno de los principales vicios de constitucionalidad que tiene la reforma a la salud, que la haría inviable, imposible de nacer en la vida jurídica, es que están tramitando como ley ordinaria lo que debe ser una ley estatutaria, porque desde 1998 la Corte Constitucional declaró que la salud es un derecho fundamental y por lo tanto no puede ser tramitado por vía ordinaria. Bueno, no le importa al gobierno, sigue con su cuento de tramitarla por vía ordinaria y a veces uno se pregunta, ¿será de tanta maldad, doctor Fernando, que pretenden tramitar mal tramitada una reforma sabiendo que se va a caer para decir que la culpa la tienen los congresistas o para decir que la culpa la tiene la Corte Constitucional? Porque eso pareciera que es a donde quieren llegar. Bueno, pero están planteando una consulta popular. La gente está muy desenfocada sobre la consulta popular. ¿Eso en qué consiste? Aquí Hay que votarla negativamente. Hay que abstenerse. ¿Qué hay de esa consulta popular? Doctor Fernando, la consulta popular, que además poco la entiende el mismo gobierno de Gustavo Petro y que está debidamente reglada, tiene 2 o 3 pasos que son importantes aclararlos. Lo primero de ellos, la consulta popular simplemente busca que la gente pueda decir sobre ciertos asuntos sin que eso tenga carácter vinculante. A usted lo van a llamar a una consulta popular y le van a hacer una serie de preguntas. El gobierno estima que serán 10 o 12 preguntas sobre temas de salud y temas laborales. Y usted va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa pregunta. Le voy a dar un ejemplo que fue el que puso Gustavo Petro. ¿Quiere usted que la jornada nocturna empiece desde las 6 de la tarde? Usted contestará si sí o si no. Pero no es tan así como lo plantea Gustavo Petro, que dice que el pueblo decide y que el pueblo elige. No es verdad, porque la consulta popular la debe presentar el gobierno de Gustavo Petro al Senado de la República, que en un debate tendrá que decidir
si aprueba o no aprueba esa consulta popular. Si no la aprueba, pues no va a haber elecciones, no van a llamar a nadie a las urnas y simplemente muere la especie. De una vez queda descartada la consulta popular. Pero supongamos, que lo veo muy difícil, que tenga las mayorías en el Senado, pues entonces convocaría, después de 3 meses de esta decisión, a los 3 meses el gobierno convocaría la consulta popular. Se dice que lo hará para el mes de octubre para que coincida con la consulta interpartidista de los partidos políticos en Colombia. Si es así, la gente puede votar sí, no, o simplemente abstenerse de ir a votar ese día la consulta popular, que se ha dicho de paso, doctor Fernando, se calcula que nos va a costar la consulta popular de Gustavo Petro, que se volvió más un tema político que un tema de necesidad realmente, nos va a costar 700.000 millones de pesos. Nos va a costar el presupuesto que está pidiendo hoy la fuerza pública para recuperar el Catatumbo, 700.000 millones de pesos. Bueno, entonces le tenemos que explicar a la gente qué es lo que hay que hacer para oponerse a ese engendro de la consulta popular. Uno esperaría que los ciudadanos que eligieron Abstenerse. al Senado, los que eligieron al Senado, doctor Fernando, los que tienen congresistas, digo que tienen porque votaron, porque son cercanos, porque le hablan, porque son personas que pueden intervenir inclusive con derechos de petición. De cualquier forma, decirle al Senado de la República no a la consulta popular es una opción. Obvio, habrá otras personas que creerán que eso es posible. Lo cierto es que, a diferencia de lo que dice Petro, doctor Fernando, la consulta popular no vincula ni obliga al Congreso de la República a crear una ley. Fíjese usted un escenario que yo creo es a donde quiere llegar Gustavo Petro. La aprueba en la consulta popular en el Senado, convoca las elecciones, necesita 13.600.000 votos cada pregunta para poder ser habilitada y entrar a la discusión en el Senado de la República. Gustavo Petro no logró sacar 100.000 personas en la marcha de la semana pasada, el lunes pasado. Va a sacar 13.600.000 personas para que voten, primero eso. Y segundo, doctor Fernando, si el Senado de la República, digamos que pasó la consulta popular, que mejor dicho salió la gente por ríos enteros a votar por la consulta popular. Si eso fuera así, tiene un mandato que el Congreso tiene que aceptar. ¿Cuál es? El de tramitar la reforma a la salud y la reforma laboral. Pero el Congreso de la República sigue siendo autónomo y puede decir el Congreso, no estoy de acuerdo con ninguna de las dos reformas, por inconstitucional, por inconveniente, por insuficiente. Y la niega. En ese orden de ideas, solamente en ese orden de ideas, el presidente Gustavo Petro puede, vía decreto, implementar y de expedir prácticamente una reforma vía decreto o ley, lo puede hacer saltándose el Congreso de la República, pero eso es un paso, una voltereta demasiado grande, nunca antes vista en el ordenamiento jurídico colombiano. Así que no vemos que eso sea una posibilidad, pero existe en la norma, eso es lo que dice la norma por lo menos. Tan complicado que este modesto profesor de Derecho Constitucional colombiano tantos años no le entendió lo que usted estaba diciendo. Es complejo, doctor Fernando. Hay que revisar muy bien lo que dice el artículo, la ley 134 del 94 y posteriormente la 1757 del 2015, que son las que establecen cuál es el mecanismo y cómo funciona la famosa consulta popular. Bueno, quedamos súper enredados, ¿verdad que sí? Lo cierto es que poder dar una explicación que nos pueda ayudar, muy difícil, pero no hacerlo no pasa nada, digamos, antes mucho mejor, pero si lo hace, pues eso daría a entender que hay muchas personas que quieren seguir lo que este señor dice. Pero como yo, por ejemplo, en el caso mío, como buen colombiano que quiero defender la libertad y la democracia, pues no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer, a pesar de que no hemos podido entender muy bien sobre esta tal consulta, si votar o no votar. La invitación de nuestra periodista amiga María. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia. Aquí estamos para defender la libertad y la democracia. Yo escucho Hosman Noticias. Escucho la noticia que los demás medios callan. Claro que sí, aquí estamos para informar lo que los grandes medios callan y vamos a escuchar a JP Hernández lo que nos está diciendo de todo lo que ha pasado en estos días, en este fin de semana y en este comienzo de semana. Escuchémoslo.
Esto es muy grave, lo que está confesando sobre Petro, la secretaria de Seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Carteles de droga, criminales del Tren de Aragua. Hace unas semanas, después del problema que Gustavo Petro ocasionó con el gobierno de los Estados Unidos, Petro se reunió con la secretaria de Seguridad. Después de esta reunión dijo que todo había sido fenomenal, que la secretaria de Seguridad de Trump se había ido encantada de Colombia. Pues mentiras. Ayer, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, estremeció a millones con estas confesiones. Even my visit to Colombia with the president there was contentious. Empezó diciendo que la reunión había sido polémica, que la primera media hora Gustavo Petro se la había gastado criticando al gobierno de los Estados Unidos. Started with him criticizing our government for about a half hour and talking. Y que seguidamente pasó a defender a los criminales del Tren de Aragua, a decir que ellos lo que necesitaban era más comprensión y amor. Talking about how TDA members were misunderstood. They were really just people that needed more love and more understanding. Más adelante habló de cómo los miembros de los carteles de droga son sus amigos. Ojo, miembros de los carteles de droga, sus amigos. He talked about how some of the cartel members were his friends. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, le dejó claro que Estados Unidos nunca va a legalizar la droga y que si los miembros de estos carteles son sus amigos, pues Estados Unidos matará a sus amigos. And so I told him clearly that, listen, we will never legalize drugs in our country. Cartel members, if they are your friends, we will kill them. Terminó diciéndole la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos a Gustavo Petro que si él realmente piensa que los criminales del Tren de Aragua son personas que necesitan más amor y comprensión, pues le van a enviar desde Estados Unidos todos los que tienen allá para que él los ame, a ver si puede rehabilitar a esas criaturas malvadas. And if he really thought TDA members needed more love and understanding, I would send him all that he could handle so that he could love them more and see what he could do too. Lo más grave de esto es que Gustavo Petro horas después lo confirmó. Le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto. Por eso yo siempre he dicho, a los bandidos se les persigue y se les trata como bandidos. Lastimosamente este gobierno lo que ha hecho es beneficiarlos. Por eso se necesita que el próximo gobierno se amarre los pantalones y llegue decidido a recuperar el orden y la seguridad de Colombia. Un gobierno que entienda que los bandidos perdieron todos sus derechos cuando violaron sus deberes y que los únicos derechos que se deben proteger son los de los ciudadanos honestos y trabajadores de Colombia. Una Colombia que hoy clama por seguridad y orden. Eso es realmente lo que Colombia necesita. Tenaz lo que nos está pasando en Colombia. Imagínense con estos personajes, besos y abrazos y no balazos, como lo decía este esparpajo también de México. Pues lógicamente que eso no va a acabar la delincuencia, porque el delincuente dice, no, pues si es que a mí me pagan, cuando me encuentran matando y robando me pagan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a matar y robar porque me van a pagar y me van a dar plata. Y ese lo va a seguir haciendo. Esa es la nota que teníamos. Y bueno, ya para despedir, como siempre aquí en Colombia, a todo le echamos la culpa. Y en este caso de este esparpajo gobierno que tenemos, pues le echa la culpa a los demás. Como el famoso cuento que hay por ahí, la culpa es de la vaca. Claro que sí. Para eso, nada mejor que vamos a escuchar a Vélez en la mañana. Muchas gracias al canal de Vélez por la mañana. Y con eso me despido. Ya saben que hay que hacer que este número aumente. ¿Cómo se hace? Compartiendo, activando la campanita, dejando sus comentarios. Un saludo para las personas que nos dejan sus comentarios y sus bendiciones. Y participen de la rifa del pocillo, es gratis, no hay que pagar, le va a llegar a su casa gratis, a la dirección que nos dé. Pueden participar personas de otros países, que estén en otros países, que tengan un familiar aquí en Colombia. En caso de salir favorecido de ganarse el pocillito, se lo hacemos llegar al familiar. Es un pequeño detalle. Internamente el pocillo va a llevar una sorpresa, que esa sorpresa, los que no hicieron de participar, después, como decimos en Colombia, se van a rascar la cabeza. Dice, uy, pero ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me anoté? Es que ahí abajo está el link
del formulario, su nombre, su apellido, su ciudad y su departamento, y presionar un botón y listo. Eso es todo. Muchas gracias, saludos para los que están participando. Nos vamos con esta nota, la culpa es de la vaca. Don Julio, dato mata relato, ¿qué tenemos? Luis Carlos, pues las declaraciones del presidente relacionadas con su conversación con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos no son casuales, Luis Carlos. Es decir, hacen parte de todo un relato político alrededor de qué es lo que ocurrió en Venezuela. Si usted escucha al presidente, él tiene varias teorías sobre por qué Venezuela está en ese nivel de postración económica y por qué ocurren fenómenos como los del Tren de Aragua, ¿no? Que son personas que salen de Venezuela expulsadas, pero pues él no responsabiliza de esa situación a una crisis económica generada por el chavismo. Usted nunca lo va a escuchar a él criticando las medidas antiempresas, enemigas de la propiedad privada, ni a las expropiaciones, ni a la destrucción de la industria petrolera en Venezuela. No, nunca lo va a ver culpando a esa situación interna de Venezuela, sino que lo va a ver pateando los balones afuera. Según Petro, todo esto obedece sencillamente al bloqueo de Estados Unidos, es decir, el empobrecimiento masivo de la sociedad venezolana, la pauperización de millones de venezolanos que terminaron caminando por las carreteras de Colombia y de otros países de América Latina, no es para nada culpa de las ideas chavistas ni del socialismo del siglo XXI, sino que ocurrieron debido al bloqueo del imperio, ¿no? Un poco un lavado de cara al chavismo. Pero yo le tengo víctimas. Otra vez, Julio, es el tema de ser víctima, ¿no? Los malos son víctimas. El Estado es opresor y la gente que es mala es víctima del Estado opresor. Qué narrativa tan boba la que tenemos, ¿no? Pero no de cualquier Estado, Luis Carlos. De Duque y de Trump o del gobierno de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es del Estado venezolano, no es del Estado que acabó las garantías a la propiedad, a la empresa, que produjo la pauperización, que destruyó la moneda en Venezuela. No es ese Estado, sino únicamente el Estado colombiano, porque ahí estaban sus enemigos políticos, y el Estado norteamericano, porque es lo mismo, ¿no? Entonces es una narrativa muy, muy acomodada. Pues yo le quiero mostrar una gráfica, la primera, que es, digamos, contradice de manera profunda esa narrativa, esa historia que nos cuenta Petro. Es el porcentaje en el que ha variado el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico de Venezuela, digamos, durante las últimas 2 décadas hasta 2019, pero aquí es suficiente para ver lo que le quiero mostrar. Fíjese que en el año 2014, por ejemplo, la economía venezolana ya estaba en caída libre. 2015, 2016, estábamos cayendo casi 20%, un desplome inimaginable para cualquier economía, una caída del Producto Interno Bruto superior al 15%. Pero ahí viene Luis Carlos, ¿cuándo comenzaron de verdad las sanciones económicas a la economía venezolana? Las primeras sanciones que fueron no a funcionarios, no a estos traquetos que están en el gobierno venezolano, que les imponían congelamiento de activos en Estados Unidos, ese tipo de cosas, que digamos eso no son sanciones económicas de verdad a la economía venezolana, sino a unos actores mafiosos muy puntuales dentro de la economía. En realidad las primeras sanciones que uno puede decir, bueno, son sanciones económicas grandes a Venezuela, arrancaron el 24 de agosto de 2017 con la orden ejecutiva 13808, que fue de Donald Trump. Esto, lo que hizo esa orden ejecutiva fue prohibir las transacciones de deuda y capital con PDVSA, ¿no? Además con una sola empresa, una empresa muy importante, pero en todo caso con una empresa venezolana. Entonces, pues si usted ve la gráfica, Luis Carlos, en 2017, pues hace mucho rato, hace por lo menos 3 años, la economía venezolana ya estaba en caída libre. Antes de que ocurrieran las sanciones, las primeras sanciones relevantes a la economía venezolana,
pues el desplome ya era brutal y por lo tanto los costos sociales que estaban asumiendo los jóvenes venezolanos y el resto de venezolanos ya estaban ocurriendo. Y si pasamos a la siguiente, Luis Carlos. Es locura, está clarísimo esto, me encanta. Esto es la producción petrolera. Pues, la economía venezolana ha sido muy dependiente del petróleo, pero fíjese, cuando comenzó la caída de la producción petrolera, arrancó en el año, básicamente, bueno, venía de picos en 2008, venía cayendo lentamente, pero a partir de 2013 vea cómo se desploma la producción petrolera. De 3 millones de barriles al día que estaba produciendo Venezuela en 2013, para 2016 ya estaba produciendo una tercera parte menos, 30% menos, 2.154, 2 millones de barriles, 2.100.000 barriles en 2016. Y hasta 2017, ¿no? Que en 2017, en agosto, es cuando comienzan esas sanciones fuertes a PDVSA. Estaba por debajo de 2 millones de barriles, 1.900.000 barriles, o sea, ya venía en caída libre mucho antes la producción petrolera de que arrancaran sanciones, digamos, significativas al gobierno venezolano o a la estatal petrolera de Venezuela. Entonces, esa historia, Luis Carlos, de que los jóvenes del Tren de Aragua fueron expulsados por Duque, que es ridículo, pero es que eso es lo que dicen los trinos, por las políticas de Duque, del bloqueo, supuesto bloqueo, y de Estados Unidos, que esos jóvenes fueron expulsados de Venezuela por esas políticas, pues no se sostiene con los datos. El desplome económico de Venezuela Buenísimo. ya había arrancado hace mucho tiempo, entonces nos están contando ahí una historieta que no tiene ningún vínculo con la realidad. Buenísimo, buenísimo este dato mata relato. Ahí está, defendiendo lo indefendible, defendiendo unos criminales, unos delincuentes, unos narcotraficantes, en detrimento de los colombianos, Julio, porque es que el problema acá es que esto va en detrimento de Colombia, ¿no? En detrimento de Colombia. Lo que pasa, Luis Carlos, es que el presidente Petro nunca va a adjudicarle el origen de esta desgracia venezolana, de esta tragedia venezolana, a las ideas que implementó el gobierno de Chávez y Maduro, porque en buena medida él las comparte y hacen parte de una agenda ideológica similar. Entonces, si usted dice, no, es que el desplome de la industria petrolera o el desplome de la economía venezolana está originado por el ataque al sector privado, por expropiaciones, por intervenciones, pues va a decir, oiga, pero eso no es lo mismo que usted estaba proponiendo acá, o por lo menos hay una orientación ideológica similar. Por supuesto que esa nunca va a ser la explicación de Petro, porque de manera indirecta sería sabotear su propio proyecto. Qué locura, qué locura. Don Julio César Iglesias, le mando un abrazo, muy amable. Gracias, Luis Carlos, un abrazo. Buena semana, don Julio César Iglesias. Dato mata relato acá en Vélez por la Mañana de B12, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. Y vámonos ya mismo a la redacción del diario El Tiempo con José Carlos García. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, feliz de estar nuevamente comenzando semana previo a Semana Santa en Vélez por la Mañana con unas noticias muy importantes y relevantes de lo que está pasando en Colombia, de los informes que usted ya ha comentado, de lo que está pasando con el lunes negro en las diferentes bolsas del mundo, específicamente en Asia, también en Europa. Estamos esperando que abran Wall Street, Dow Jones, bueno, todos los indicadores además de Estados Unidos, a ver cómo sigue el impacto de estas medidas arancelarias del gobierno Trump. Tengo dos noticias bien interesantes. La primera de la unidad investigativa que tiene que ver con lo que está preguntando la DEA del asesinato de un segundo líder de las Esmeraldas en Colombia, el denominado heredero de Víctor Carranza, quien fue asesinado en el mismo conjunto residencial donde hace unos meses fue asesinado el otro máximo líder de las Esmeraldas en Colombia, de la misma manera, Luis Carlos, además, con un francotirador que desde las montañas, recuerda usted aquí en Bogotá, sobre la séptima, con 134 a 140, hay unos conjuntos residenciales muy importantes hacia la montaña, hacia los cerros orientales, pues desde allí se han ubicado los trazos de que sería el ataque sicarial contra este hombre. La DEA está preguntando por él, Luis Carlos, ¿por qué hay un interés de esta entidad de los Estados Unidos en de la unidad investigativa? Hace una muy importante revelación ahí. Venga, una cosa, ¿cómo es lo del francotirador?
La vez pasada, Luis Carlos, que con seguridad se va a repetir en esta, lo que encontraron los investigadores es que un hombre se había subido a los cerros orientales de Bogotá, zona boscosa. Esto es un parque, ahí no se puede, ahí no hay construcciones, ahí no hay senderos turísticos o caminables, es una zona absolutamente agreste. Y este hombre habría armado un cambuche, habría tenido allí un arma de altísima precisión y había esperado pacientemente a que su víctima se asomara a su casa. Estamos hablando de casas pues, muy importantes, de un estrato bastante alto. Y cuando tuvo el minuto, el segundo que este hombre se asomó a tomar un café en la terraza de su casa, ahí accionó su arma y lo dio de baja. Y eso mismo ha ocurrido ayer hacia las 3 de la tarde, cuando este señor Hernando Sierra terminó muerto de un disparo nuevamente. Las peleas por el control de las minas de esmeraldas en Boyacá y en Cundinamarca, lo que estaría detrás de esto. Y además, por supuesto, si está la DEA, Luis Carlos, para que lean ustedes el informe de la unidad investigativa, pues tiene que ver también algo con narcotráfico. Uy, extraordinario, extraordinario el informe de hoy de la unidad investigativa. Sí, señor. Y hay uno muy interesante que tiene que ver también con un pronunciamiento de la Corte Constitucional alrededor de la protesta social. Esto a partir de los graves paros sociales que vivimos en el 2021 en Colombia, dejando muy en claro cuando el derecho constitucional, el derecho político a la protesta, se convierte en un delito, que fue lo que ocurrió en esos violentos paros en Colombia, con demostrados hechos, con financiación del ELN a grupos que salieron a destruir a Colombia en ese momento, en esos violentos paros. Luis Carlos, teniendo en cuenta que, lastimosamente hay que decirlo, es un riesgo latente que tenemos aquí en Colombia, que en cualquier momento, cuando cambie el direccionamiento político de Colombia, nuevamente volvamos a tener paros violentos de destrucción de las diferentes ciudades y de las vías del país. Ha dicho la Corte Constitucional, claro que es un derecho constitucional, claro que es un derecho político, pero en estos casos, y enumero unos casos puntuales de violencia, ahí no hay un derecho, sino que hay un delito que debe ser penado. Y ahí viene una discusión que valdría la pena tener entre los medios de comunicación. Sí, señor. Y es, José Carlos, yo creo que, yo no sé si el término oxímoron en Colombia exista, oxímoron. Sí, señor, claro que sí. ¿En español? Sí. Sí, existe en español. Que es, ¿no? Dos ideas o dos cosas que se contrastan en una misma frase o en una misma palabra. Claroscuro es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que sea correcto o sería bueno evaluar entre todos los medios de comunicación si a esto le seguimos llamando estallido social. Cuando la Corte Suprema acaba de fallar que hay una línea entre la protesta social y la comisión de delitos. Y nos damos cuenta, pues este fallo de la Corte es sobre los eventos del 2021. Estallido social es bajo la premisa, y este es un término que utilizó el gobierno y utilizó la izquierda en el país para ponerle un nombre a eso. Pero nos estamos dando cuenta que, como tú lo acabas de decir, financiado por el ELN, tenía intenciones políticas, hubo asesinatos, hubo violencia. Eso no fue levantamiento social. O sea, no, tenemos que empezar, digo yo, lo pongo en la mesa entre todos, ¿no? El universo periodístico. Solamente a manera de discusión entre colegas. Y es, caramba, ¿tenemos que seguir llamándolo levantamiento social o no? Un mismo fallo, la Corte dice que no es un levantamiento social. Entonces, ¿por qué utilizamos lo que el nombre que le ponen las entidades políticas que los crean? De pronto, estallido social sería una segunda referencia utilizando la fuente. El estallido social, ¿cómo le dicen sus promotores? Entre ellos el gobierno. Pero yo no sé, yo creo que lo deberíamos reevaluar entre todos, ¿no? Es una tema de discusión. Editorial entre compañeros editoriales, no sé, de pronto estoy equivocado, me encantaría escuchar argumentos en contra. Luis Carlos, yo creo que todas las discusiones deben contemplarse. En este caso puntual, la Corte hace alusión a unos detalles puntuales, unos hechos delictivos. Puntualmente uno que ocurrió en Cali, en donde una persona en una moto se saltó uno de estos retenes que hacían estas personas del estallido social, lo persiguieron hasta su casa, lo amenazaron, lo sacaron, le apuntaron con un revólver, le dijeron que lo iban a matar, y ahí la Corte dice, ahí ya no hay
protesta social, ya no hay un derecho. Ahí eso se convirtió en un delito. Y son decenas los casos. De hecho, hay gente todavía en la cárcel que han intentado sacar de la cárcel, sabe usted, que cometieron delitos durante el famoso estallido o denominado estallido social. Y pues es una discusión que ya pasa al campo penal, Luis Carlos. Claro. José Carlos, extraordinaria investigación, documentación de todo lo que hacen en el tiempo. Como siempre, le mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Luis Carlos, muy buena semana para todos, que estén muy bien. Vea, ya veo un señor ahí trabajando ya detrás de suyo. Vea. Aquí trabajamos en el tiempo 7x24. Le están diciendo, váyase, que tengo que trabajar. Más de 40 años de experiencia en el ramo de la tonería y pintura para sus vehículos nos hacen que seamos los mejores en los llanos orientales. Acacías, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva, Granada, Villavicencio, entre otras. Freddy Mendoza les espera para tener el gusto de atenderlos. Para mayor información, comuníquese con nuestro número de WhatsApp